Eh, Buenos días o buenas tardes a todos, dependiendo a la hora en la que estén viendo esta presentación. Qué alegría poder comunicarme con ustedes por los distintos medios, ¿no? Este es uno de ellos. Esta es una clase que yo he preparado para ustedes. Como recordarán, en la clase de frutales hemos visto algunos temas. Primero vimos la parte de la importancia de la fruticultura, luego estuvimos viendo cómo se establecían los semilleros y los viveros, luego vimos el manejo productivo del cultivo del mango, y bueno, pues ahora nos toca el manejo productivo del cultivo de aguacate. Eh, este, este tema corresponde ya al segundo parcial. Este es el primer tema del segundo parcial. Entonces, espero que les guste la presentación que yo he preparado para ustedes. Y bueno, pues si tienen alguna duda, pues me pueden hacer comentarios o preguntas a mi WhatsApp personal. Y con gusto estaré contestando sus dudas o preguntas. Algo que quiero también mencionarles es que si Dios quiere, pues esta situación se compone, voy a realizar una prueba escrita de cuando retornemos las clases, si es que las retornamos, ¿verdad? Si no, pues si seguimos así y los que quieran continuar en este barco, pues yo les haré llegar un formulario de Google Drive. Yo les voy a enviar el link para que puedan responder su sistemático pues con los formularios de Google Drive. Pues bueno, dicho eso, pues vamos a comenzar con la clase. A ver si me permiten un momentito aquí. Voy a poner una pluma. Este es el nombre científico del aguacate, ¿no? Persea americana. Para que se me lo vayan aprendiendo ya, ¿verdad? Voy a poner un puntero aquí. Muy bien. El aguacate, pues, se piensa, ¿no? Se cree que es originario de la parte suroeste de México. Toda esta parte que está acá, en Chiapas, Tabasco, toda esa parte, ¿no? Oaxaca y alguna área del norte de Guatemala también. En esta zona de acá se cree que se originó, ¿no?, la especie, pero es incierto, ¿no? Hay muchos que dicen que es de la Amazonia, muchos dicen que es originario pues de todo Centroamérica, pero la mayoría de los autores coinciden, ¿no?, que es originario de México. Y hay algunos indicios, ¿no?, que te dicen que sí es originario de México, pero realmente pues eso no tiene mayor importancia, más que conocer un poco, ¿no?, de la historia y el origen del aguacate. Y que se puede evidenciar, ¿no?, con números, no con suposiciones, es que México es uno de los países más productores de aguacate a nivel mundial. Tanto así, ¿no?, que aporta el 34% del volumen total en el mercado internacional del aguacate. Eso es muchísimo. Es el primer país en el ranking, ¿no?, en el top 10 de países. En segundo lugar creo que está Estados Unidos y Perú. Pues bueno, esto le ha significado a México. Por ejemplo, en el 2010 se produjeron, estamos hablando de hace 10 años, y como la población, como yo les hablaba aquel día, cuando les estaba dando la primera clase de metodología de la investigación, recuerden que yo les decía que uno de los principales problemas
era la producción de alimentos, porque cada vez somos más personas en el mundo, pero la producción de alimentos no está aumentando. Entonces, este dato es del 2010, entonces se supone que si actualizamos ese dato, esas cifras serían más. Pero bueno, hasta en el 2010 se produjeron 581.000 toneladas de aguacate solamente en México. Y eso le significó, ¿no? Hasta mayo del 2010, un ingreso de casi 300 millones de dólares al país. Entonces es algo, el aguacate en México es algo muy importante, ¿no? Es un cultivo muy importante. Es como el tabaco para nosotros, es como la caña de azúcar para nosotros, es como el arroz y los frijoles para nosotros. Sí, ellos producen otras cosas, pero el aguacate es uno de los, digamos, productos premium de ellos, productos en los que se producen en grandes volúmenes y que generan muchísimos empleos. Solamente en el 2010 se sembraron, ¿no? O el Ministerio de Agricultura de México registró 133.000 hectáreas. Eso es muchísimas áreas. Pero esto pues ha significado buenos buenos números, ¿no? Para la economía del país. Sin embargo, ha generado algunos problemas, como por ejemplo el problema del agua. Eso lo vamos a abordar más adelante. Uno de los estados de México que producen más es Michoacán, de hecho que es el primer producto nacional de aguacate hasta junio del 2010. Los países a los que México exporta son Estados Unidos, Canadá y Japón. Chile es otro de los países que aporta más. Mira, por ejemplo, si sumáramos, por ejemplo, todo lo que produce Chile, lo que produce Indonesia, República Dominicana y Estados Unidos, esos 4 países, si nosotros sumáramos lo que produce esos 4 países, no suman estos porcentajes no suman el porcentaje que aporta México a la producción mundial de aguacate. ¿Sí? Tan así es importante. Bueno, México también es uno de los países que cuenta con mayor variedad de este fruto. Hay muchísimas más variedades, pero las menciono porque dentro de estas son las variedades que se siembran aquí en Nicaragua. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Vamos a avanzar. Pues bien, muchos dicen, de hecho las mujeres a veces como que me dan, no sé, como que me da un poco de risa porque realmente dicen las cosas y hacen las cosas. Bueno, no solamente las mujeres, sino que también hay unos hombres que también dicen y hacen cosas que no tienen sentido. O las dicen porque creen que no, las dicen porque no entienden y no saben el porqué de las cosas. Dicen, yo no como aguacate porque dicen que el aguacate tiene grasa. Pues bien, sí tiene grasa, pero déjenme decirles que son grasas monosaturadas. ¿Qué quiere decir que son grasas monosaturadas? Bueno, el cuerpo las puede digerir o, digamos, por así decirlo, descomponer con mucha mayor facilidad que una grasa polisaturada, como por ejemplo la grasa que tienen las carnes, especialmente las grasas de cerdo y de res. Entonces las grasas vegetales, de cierta manera, no es que, porque hay gente que se atreve a decir, son grasas buenas y grasas malas. No existe grasas buenas y grasas malas, chaval. Simplemente es eso, ¿no? Que su estructura molecular es diferente, es más simple, y por ser un lípido, una grasa más simple, entonces el organismo pues lo puede asimilar de manera más fácil, y al asimilarlo de manera más fácil, entonces esas calorías que vos estás consumiendo por medio
de la grasa vegetal, pues se puede quemar con mucha mayor facilidad, ¿no? Entonces no tiende a acumularse en tu cuerpo, ¿sí? Entonces, por favor, entendamos un poquito las cosas primero antes de decir o opinar algo, si no lo entendemos. Uno de los usos, y las chavalas, las mujeres especialmente, no me dejarán mentir, uno de los usos más que se da más a nivel mundial del aguacate es que se usa en cosmética, para hacer aceites esenciales para la piel, para el pelo también, para hacer champús, para hacer algunos jabones, pero también para comer, ¿no? Como fruta fresca. Algunos países, por ejemplo, como desayuno, hacen como una tostada, ¿no? Es un pan integral o pan blanco tostado y encima en vez de ponerle, por ejemplo, una grasa animal, que en este caso sería mantequilla o queso que es proveniente de la leche de vaca, que tiene buena cantidad de calcio, fósforo y proteína, pero también tiene grasa, y esa grasa sí es de origen animal y que es un poco más difícil descomponerla. Entonces, en vez de usar eso, usan aguacate, ¿no? Que es de origen vegetal y que el aceite es de origen vegetal y, como ya les explicaba, ¿no? Pues es más fácil de asimilar para nuestro cuerpo, ¿verdad? Es muy rica, ¿no? Un poquito de sal ahí, no es necesario ponerle nada más. También usan en ensaladas, aquí casi no se usan, pero sí tienden a usarlo en algunos otros países con ensalada, ¿no? Hay algunos que le agregan aceite de oliva más que para sabor, ¿no? Porque no aporta otra cosa. Como les decía, en cosmética se usa bastante. Las mujeres usan como mascarilla, hacen una pasta ahí, lo machacan, hacen una pasta para ponerse en la cara antes de dormir, o no sé, cuando haga el spa. No sé si eso se dará aquí, ahí me comentan las mujeres si lo hacen o no lo hacen. Mm, lo que pasa es que el aguacate no solamente tiene grasa, tiene un buen contenido de proteína y algunos minerales. Entonces eso le confiere ciertas características, ¿no? O ciertas bondades, por así decirlo. Te pone la piel muy fresca, muy, digamos, un poco fresca y lisa, ¿no? Que es lo que a las mujeres les gusta. Y no sé qué otra propiedad tiene, ¿verdad? Y las mujeres me corregirán. Algo muy nicaragüense que se consume es el guacamole, ¿no? Eso lleva cebolla, tomate, un poquito de sal, limón, creo que lleva huevo cocido y aguacate, obviamente, ¿no? Es el guacamole. El guacamole que nosotros hacemos acá es así entero. Hay algunos que lo hacen, como en México, de esta forma, y a eso le llaman guacamole. Pero bueno, en Nicaragua y hasta donde yo sé, pues le llamamos así. Si ustedes le llaman o lo preparan de otra forma, pues me gustaría saberlo. Algo que preparan los hondureños creo que son, ¿no? Las baleadas hondureñas. Estas baleadas llevan frijol, huevo y obviamente aguacate, ¿no? Es un platillo típico de Honduras, muy rico. Aquí se prepara también, ¿verdad? Las famosas baleadas hondureñas, allá por casi enfrente del Súper La Segovia. Y imposible, ¿no? No podía faltar el desayuno nicaragüense. Creo que no hay ningún nicaragüense que no disfrute en ver esto. O sea, es decir, tener un desayuno así, es muy delicioso, ¿no? Esto forma parte de la idiosincrasia del buen nicaragüense. El clásico gallo pinto con su cuajadita o su crema, con una pequeña porción de aguacate, ¿no? Obviamente no todos los días, ¿verdad? Pero sí que es muy delicioso consumirlo de esta manera fresca, ¿no? Con una tortilla caliente, un cafecito, ¿para qué querés más? Y bueno, pues si tienen algunos, me imagino, si lo consumen de manera distinta o hacen algún platillo especial, pues supongo que va a tener mucho más uso, y en otros países también, y pues si, como les digo, me pueden comentar, pueden aclarar cualquier duda. Muy bien, ya entrando en temas más de la parte productiva, que es lo que nos compete, vamos a hablar un poco de la morfología
de la planta. El aguacate tiene hojas que son el tipo de hoja que tiene es muy parecido al del mango. No me refiero a la forma, sino que me refiero a cuando están las hojas maduras, jóvenes, son de color rojizo, ¿sí? Aquí pueden observar, son de color rojizo, igual que el mango. Recuerden que el mango tenía hojas de ese color y cuando estaban maduras, fisiológicamente, se tornaban verdes, ¿no? Entonces, estas hojas son alternas, de color verde. El nervio central está bien definido y es un nervio simple, ¿no? Es el nervio central de la hoja que está acá, ¿sí? Tienen un fruto carnoso, es considerado una drupa. Es una drupa dentro de la clasificación de los frutos carnosos, de color amarillo o verde o marrón, rojizo, ¿verdad? Es de forma ovoide o globular, ¿no? En forma de globo, o elíptica alargada. Hay algunas variedades que son redondas, ¿sí? No sé si han visto. Algunas variedades que son redondas en la que esta parte de acá no la tiene, sino que son totalmente redondos. Ahora más adelante vamos a ver las variedades, pero solamente para explicar. Y que esta carne de acá, y que la semilla es mucho más grande, ¿sí? Hay unos que dicen es casi todo semilla, no es poquita la carne que tiene. Hay algunas variedades que son así. El tallo pues es una corteza gris verdosa, con fisuras longitudinales, con abundancia de ramas delgadas y frágiles. Esto tiene la característica de que las ramas son delgadas. No todas, ¿verdad? En los árboles más jóvenes son delgadas, pero incluso cuando ya está más viejo, cuando las ramas son gruesas, no te puedes confiar en pararte en un árbol de aguacate porque son frágiles. Las ramas son como tostadas y se puede quebrar con mucha facilidad. La raíz es pivotante, con raíces secundarias superficiales que se encargan de absorber, ¿no?, agua y darle equilibrio o sostén a la planta. Esto determina la susceptibilidad del árbol al exceso de humedad. Este árbol pues sí demanda bastante agua en todo su ciclo, pero esta planta, demanda bastante agua en todo su ciclo fisiológico y a lo largo de toda su vida, pero también, digamos, es susceptible al encharcamiento, porque las raíces no son tan profundas, no son tan profundas como la del aguacate. Lo más que puede llegar a medir la raíz pues son 80 centímetros, metro y medio, ¿sí? Hasta 1,5 metros pueden llegar a medir. Recuerden que estas raíces esta es la raíz pivotante, ¿no? La raíz del centro. Esto es lo que le da el sostén a la planta, esto es lo que le da que la planta se mantenga en un eje vertical y no se caiga para ningún lado, ¿no? Ni para un lado ni para el otro lado, que el viento no la bote, ¿verdad? Y también están las raíces secundarias, que estas raíces son las que buscan agua y obviamente nutrientes, ¿no? Como nitrógeno, como fósforo, como potasio, como calcio, magnesio, etcétera, ¿verdad? Un montón. La flor es una flor hermafrodita, simétrica, de color verde amarillento. Presenta dos tipos de floración que se clasifican
en grupos florales, se clasifican en grupos florales tipo A y tipo B, es decir, tienen dos tipos de flores, las flores tipo A y tipo B. Esto es importante saberlo porque muchas veces nos preguntamos que por qué un árbol no da fruto. Y es que es recomendable que este tipo de cultivo no se ponga individualmente. Es decir, si vos en tu casa tenés un árbol de aguacate, pues la producción no va a ser tan grande como que si tuvieras dos. Y no el hecho de que tengan dos, sino que el hecho de que tengan de dos tipos de flores es que unas se comportan de una forma y otras se comportan de otra forma. Y ahí entra en juego el sexo, ¿no? Si es hembra o es macho. Les recuerdo que en todas las especies, ¿no? En la mayoría de las, sí, creo que casi en todas las especies son las hembras las que procrean, son las hembras las que es el sexo femenino, el que da la vida, el que alberga el óvulo el que se fecunda y genera un nuevo fruto, ¿no? Una nueva vida. Entonces, si yo tengo un árbol y ese árbol tiene solamente flores machos o flores masculinas, obviamente no se van a producir muchos frutos. Entonces, es por eso que es recomendable que estos árboles se siembren, si los van a sembrar en los patios de sus casas, que los siembren en pares, es decir, más de uno o más de dos, para que hayan suficiente flores hembra y suficiente flores machos, ¿no? Obviamente tienen que haber más hembras que machos, porque una flor masculina puede polinizar a un montón de flores femeninas. Entonces, de eso depende. No sé si me explico. Ahí me preguntan si tienen alguna duda por el WhatsApp. Lo que trato de decir es que si yo tengo, por ejemplo, 1000 flores en un árbol y si son mil frutos, ¿no? En teoría. Pero ¿qué pasa si de esas 1000 flores todas son masculinas? No van a producir nada. Los machos, los femeninos, no producimos nada. Producen, como les digo, las flores femeninas. Entonces, perdón. Entonces, lo que trato de decir es que yo tengo que tener varios árboles para que hayan suficientes flores femeninas para que me generen nuevos frutos y para que la producción sea bien, ¿verdad? A eso me refiero. Ahora voy a tratar de explicar algo para que les quede. La inflorescencia es en racimo, igual que que el aguacate, es decir, es un conjunto de flores que son muchísimas, ¿no? Y que no todas logran cuajar. Aquí ven una foto ampliada. Estas son todas flores que todavía no se han abierto. Se le conocen como botones florales, ¿sí? En fisiología vegetal se le conoce de esa manera. Aquí hay dos flores abiertas. Es una flor de 5 pétalos. Y aquí pueden ver los estambres donde están el polen. Y aquí podemos ver a un amiguito que está haciendo su trabajo, ¿no? Un trabajo muy importante lo que hacen ellos. Porque vamos a borrar aquí, perdón. Voy a borrar esto para que no se... Ok, lo que hace estos amiguitos, lo que les recuerdo, ¿no? Esto lo miraban en la clase de ciencias y lo han visto en algunas otras clases. Los insectos, no solamente las abejas, sí las abejas hacen el trabajo más grande, ¿no? El mayor porcentaje, digamos, de flores polinizadas es gracias a las abejas. Pero, por ejemplo, hay otras especies de plantas que son polinizadas por murciélagos, por ejemplo, o por otro tipo de abejas, ¿verdad? Depende del polen. Si el polen no le gusta a esa abeja, no se va a posar sobre esa flor. Les recuerdo, ¿verdad? Que acá está algo que se llama óvulo, ¿verdad?
¿sí? Aquí están los óvulos, que son los que se polinizan. Entonces, si esta flor es femenina, entonces el óvulo está receptivo. Si ustedes ven, aquí no entran en juego, están como caídos, ¿no? Los estambres. Entonces, aquí está receptivo, esto está abierto. Si ustedes ven, aquí está abierto, aquí está cerrado, ¿sí? Entonces, ella como se está comportando como masculino, entonces ella para sus estambres y comienza a producir polen, ¿sí? Entonces, ese polen es arrastrado o bien por el viento o bien por el amiguito, ¿verdad? El gran amigo de la humanidad. Hay algunas organizaciones, instituciones internacionales que lo han declarado como la especie más importante de la creación, ¿no? Porque hacen un trabajo muy, muy arduo y muy importante en la naturaleza. Entonces, acá el carpelo está cerrado, acá está abierto. Eso quiere decir que al estar abierto, él puede recibir el polen de otra flor. Acá no puede recibir, ¿sí?, el polen de otra flor. Esto es importante por lo que voy a explicar a continuación. Entonces, este polen es fértil, ¿sí? Entra acá, eso fecunda al óvulo, tal cual como sucede en los humanos, ¿no? Y aquí, una vez que ya es fecundado, todo esto se cae, esto lo bota la planta y solamente queda el pedúnculo, ¿sí? Y aquí se comienza a formar ya un nuevo fruto, ¿sí? Esto se cae también y entonces aquí comienza a formarse el nuevo fruto, ¿sí? Voy a cambiar de color para que, a ver, acá comienza a formarse el nuevo fruto. Eso sucede en todas las especies de plantas que producen frutos, ¿sí? Y muy similar también en las que no producen fruta, como por ejemplo la mazorca del maíz es muy parecido, la vaina del frijol muy parecido, pero bueno, es importante porque, como les decía, entender esto, por lo que voy a explicar a continuación. Espérenme aquí, solamente voy a borrar esto. A ver, muy bien. Importante porque, como les decía, anteriormente les decía que el aguacate tiene dos tipos de flor, ¿sí? Las flores tipo A y las flores tipo B. Es importante entender esto por lo siguiente. Voy a agarrar aquí una pluma de color rojo. Rojo pasión, rojo sangre. Muy bien, importante entender esto que yo acabo de explicar por este motivo. Como yo les decía que el aguacate tiene flores tipo A y tipo B, las flores de tipo A, el primer día, estamos hablando del primer día que se abre la flor, ¿verdad? El primer día que la flor se abre, que ya deja de ser un botón floral y que sale la flor, abre todas sus partes, el primer día por la mañana, se comporta como femenina, ¿sí? Entonces, las flores de tipo A siempre, el primer día, por la mañana, van a ser femeninas. Y por la tarde, ella va a estar cerrada. Es decir, se va a comportar, ya a partir de las 11, perdón, a partir de las 2, 3 de la tarde, esas flores se cierran y ya no pueden ser polinizadas. Eso es el día 1, ¿no? El día 2, estamos hablando de la misma flor, ¿verdad? De la flor tipo A. El día 2, por la mañana, ella va a continuar cerrada. Recuerden que el primer día, ella estaba cerrada por la tarde. Pasa cerrada toda la tarde, toda la noche y toda la mañana. Toda la mañana. Y no es hasta la tarde que se abre. Se abre en la tarde, pero miren qué pasó. ¿Sí? Ya no es una flor femenina, es una flor masculina. ¿Sí? Vuelvo y repito, ¿verdad? Las flores de tipo A, el primer día que se abren, por la mañana, toda la mañana, están receptivas, es decir, su óvulo está receptivo.
puede ser fecundada en la mañana, el primer día, porque está comportándose como una flor femenina. Y por la tarde ella cierra, ¿sí? Cierra todo su estructura, sus pétalos se retraen, entonces cierra el carpelo y ya no puede fecundarse. Así pasa toda la tarde y toda la mañana del segundo día. Pero el segundo día, por la tarde, es decir, ya después de las 12, después de la 1, ella abre otra vez sus pétalos, abre todas sus partes, pero ya no se comporta como una flor femenina, sino que se comporta como una flor masculina. Esto hablando de las flores de tipo A, ¿verdad? Pero con las flores de tipo B pasa lo mismo, pero al contrario. Es decir, las flores de tipo B, el primer día, por la mañana, las flores de tipo B, el primer día, por la mañana, están cerradas. Repito, las flores de tipo B, el primer día, por la mañana, están cerradas. Por la tarde, están abiertas, pero se comportan como una flor femenina. El día 2, en la mañana, se comporta como masculina. Y en la tarde del día 2 está cerrada. Suena un poco confuso. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué es importante saberlo? Bueno, es importante saberlo por las aplicaciones. Porque cuando nosotros aplicamos algún fertilizante o algún fungicida para controlar una enfermedad, tenemos que saber la hora en la que vamos a aplicar, si es en la mañana o es en la tarde. Porque si nosotros aplicamos y la flor está abierta, si aplicamos un producto vía foliar y la flor está abierta, esa flor puede abortar. ¿Sí? El árbol puede comenzar a abortar las flores. Y cada flor que se bota, cada flor que se cae, es un fruto menos. Entonces, por eso es importante, ¿no? Para saber a qué hora vamos a aplicar, a qué hora del día, si en la mañana o en la tarde. También para saber, ¿no? Para entender el porqué de las cosas, por cómo se polinizan y todo eso, ¿no? Saber identificar también qué tipo de flores tenemos en nuestros cultivos. Muy bien. Espero que haya quedado claro en esto. Si no, pueden buscar un video en YouTube. Ustedes le ponen tipos de flores del aguacate y pues hay explicaciones muy buenas ahí. La etapa de vivero, las plagas que más afectan son las plagas de suelo y los zompopos. Las plagas de suelo son el gusano cortador, el gusano blanco que le dicen chicarra, pero realmente se llama la gallina ciega. La gallina ciega, el gusano cuerudo y el gusano alambre. Y el gusano cortador. Bueno, el gusano cortador es el gusano cuerudo, es el mismo. Otra de las etapas es la etapa de campo, ¿no? Que es cuando ya el cultivo se va a desarrollar en el área donde uno haya escogido. Dice 0.92 años. Si nosotros lo redondeamos es casi el año, ¿no? Son días o semanas las que le hacen falta para completar el año. Es decir, que al año nosotros ya podemos hacer el trasplante. Trasplantar de la bolsa al hoyo, ¿no? Al área donde vamos, al área donde escogimos, donde queremos que se desarrolle nuestro arbolito, ¿verdad? Aproximadamente al año y medio, casi a los 2 años, al año y medio diría yo, se realiza la primera poda, que se llama poda de formación. De los tipos de poda solamente los voy a mencionar, porque quiero que vean un video, les voy a dejar un link aquí, para que puedan ver el video y queden un poco más claros de cómo se hace y por qué se hace. Pero sí, la primera poda que se hace es la poda de formación o poda de crecimiento. Acá, aproximadamente al año y medio, cuando ya el árbol ha alcanzado una altura de 50 a 60 centímetros, que me llegue más o menos como a la cintura. Obviamente a Emmanuel y a Edward, pues la cintura queda un poco más arriba. Y a la Michelita, pues
queda un poco más abajo, ¿sí? Por eso les doy las medidas, ¿no? Porque hay mucha gente en YouTube que te dice, mira, aproximadamente cuando tengamos hasta la cintura ya podemos hacer la primera poda. Pues bueno, pues yo acostumbro mejor dar medidas. Cuando esto tenga aproximadamente 50, 60 centímetros, ya podemos practicar la primera poda. La fase reproductiva, es decir, cuando comienza la floración y a producir frutos, aproximadamente a los 3 años y medio, casi a los 4 años, la planta comienza a producir sus primeros frutos, ¿sí? Es muchísimo tiempo. Pero, por ejemplo, comparado con otras especies como el cacao lleva muchos más años. Café lleva aproximadamente 3 años. Pero esto va a depender de los requerimientos, ¿no? Que ahora vamos a hablar de los requerimientos. Depende de los requerimientos porque, como yo les decía, por ejemplo, la temperatura influye. Y ya les voy a recordar y a explicar por qué. Pero otra de las partes, no solamente los requerimientos climáticos influyen, sino también el tipo de cultivo que estemos trabajando. Si por ejemplo si ustedes recuerdan cuáles eran los objetivos del injerto, uno de los objetivos decía acortar o acelerar los ciclos reproductivos de la planta. Si yo estoy trabajando con un injerto, yo puedo comenzar a producir frutos a partir de los 3 años. Es decir, me estoy ahorrando un año. Y esa es una de las ventajas también del injerto, ¿verdad? De hacer un injerto. ¿Cuánto dura la fase reproductiva? Bueno, eso puede durar en producción con buen manejo hasta más de 10 años, casi 15 años, ¿no? Incluso hasta más. Eso va a depender de la fertilización, de las podas, del manejo que le des a tu cultivo. Aquí entra lo que yo les mencionaba. Estos son los requerimientos óptimos para la producción de aguacate. Temperaturas entre 17 y 30 grados son los óptimos para que el cultivo se desarrolle bien. Y las temperaturas, es bueno, como les decía, que a veces la temperatura acelera los procesos biológicos y químicos dentro y fuera de la planta. Entonces por eso es bueno cumplir con este rango, ¿no? Si se pasa un poquito, pues no importa, si para arriba o para abajo, ¿no? Pero por ejemplo, cuando son temperaturas muy, muy heladas, de por ejemplo 10 grados centígrados, lo que pasa es que la planta puede abortar la flor. Igual pasa con las temperaturas altas, ¿no? Temperaturas por encima de 40 grados pueden también ocasionar problemas en el desarrollo normal el desarrollo normal de la planta. Perito, las precipitaciones están entre 1200 a 2000 milímetros al año. Aquí en Estelí, por ejemplo, en la zona norte, nosotros estamos dentro del corredor seco. Pero el corredor seco se extiende del norte de Nicaragua, o la parte norte o centro de Nicaragua, hasta Honduras. Y los países, entonces, por ejemplo, aquí en Estelí hay años que nosotros solamente registramos 800 milímetros al año. Y si ustedes ven, necesita hasta 2000. ¿Sí? Entonces, si hay alguien aquí que se dedique a la producción de aguacate, pero hablamos de áreas extensas, por ejemplo, tener 5 o 10 manzanas de aguacate, o por ejemplo 3 o 5 manzanas de aguacate, pues realmente que necesita aplicar riego. No puede sobrevivir solamente con lo que cae de la lluvia. No puede sobrevivir solamente con lo que cae de la lluvia porque sería insuficiente. ¿Insuficiente por qué? Porque como les digo, Estelí solamente registra al año 800, a veces cuando mejor es 1000 milímetros al año. Y eso no es suficiente para cubrir esta demanda. Entonces, por ejemplo, este tipo de cultivo, si nosotros no queremos agarrar agua del manto acuífero y no queremos dejar sin agua a nuestros vecinos, pues aquí sería un cultivo insostenible, porque es un cultivo que demanda mucha agua. Aquí yo les dejo algunos links, por ejemplo, primero, me gustaría que lo vieran, porque en México hay un problema muy serio con este cultivo.
con respecto a la utilización del agua. También recuerdan que, les vuelvo a recordar, ¿no? En la clase de metodología que en la primera sesión de clase que yo estuve, que estuve con ustedes, no solamente les mencioné el problema de la producción de alimentos, también les mencioné este problema, el problema del agua, hacer más eficiente el uso del agua. Es cierto, ya hay sistemas de riego establecidos, pero también no solamente son sistemas de riego, son, digamos, costumbres técnicas para que el suelo retenga más humedad y cómo buscarle una solución a eso, ¿no? Si yo logro, para un tips, ¿no? Para la clase de metodología, si yo logro que ya tengo un problema, ¿no? El problema ya está planteado, todo el mundo tiene problemas de agua, todo el mundo tiene problemas de agua. En Managua hay barrios en los que le tienen que llevar agua en pipas todos los días, y aquí en Estelí ya se está dando también, ya se da. Eso es una realidad que nosotros tenemos, y yo se los decía el primer día de clase, de la clase de metodología. El agua es un problema muy serio. Entonces, la agricultura genera muchos problemas. ¿Por qué? Porque el agua que podríamos estar utilizando para cocinar, para bañarnos y para tomar, la estamos usando para agregarla al suelo para que los cultivos crezcan. Pero es necesario hacerlo. Pero entonces es un problema. No hay agua suficiente y a veces las grandes compañías, las grandes empresas, como los tabacaleros, como los arroceros, como los que cultivan caña, y en el caso de Nicaragua, y en otros países, como en el caso de México y Perú y Chile, que cultivan bastante aguacate, tienen problemas con el agua también, porque son cultivos altamente demandantes en agua, y las precipitaciones a nivel mundial ya no son las mismas. Entonces, está el problema planteado, ¿no? ¿Cómo hacer más eficiente el uso del agua? Entonces, yo no voy a quebrarme la cabeza haciendo un sistema de riego más eficiente, porque ya están los sistemas de riego eficientes. Creo firmemente que ya no se puede mejorar el sistema de riego por goteo. El sistema de riego por goteo es uno de los más eficientes, ¿sí? Desarrollado en Israel. Entonces, ¿qué puedo hacer entonces? Bueno, entonces yo puedo también decir, mira, este tipo de suelo no retienen mucha agua, como por ejemplo los suelos arenosos, los suelos francos. Voy a buscar una manera, ¿qué le puedo agregar al suelo yo para que retenga más agua? ¿Sí? Y ahí está mi planteamiento del problema. ¿Qué le puedo yo agregar al suelo para que retenga más agua por más tiempo? Entonces, si yo logro que el suelo retenga más agua por más tiempo, voy a lograr aplicar menos agua. Entonces, de esa manera estoy solucionando un problema, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, ya me distraje mucho en eso. La humedad relativa del ambiente debe estar entre el 70 y 80%. También, antes de que se me olvide, les recomiendo, si los quieren ver todos, sería magnífico, sería bueno. Pero si no tienen tiempo suficiente, bueno, solamente dura 20 minutos. Pero también les súper recomiendo que está acá. Este es muy bueno y sé que les va a encantar. Que está acá, les va a gustar muchísimo. Es de Jairo Restrepo. Pero sería bueno que los miren los tres. Los suelos que prefiere el cultivo de aguacate son los suelos franco y franco arcilloso. El pH óptimo está entre 5.5 y 6.5. Es importante que el suelo tenga este pH. Quizás cuando regresen podamos hacer una práctica de cómo medir el pH en el suelo. Lo miraron con quinto año, pero yo lo quiero hacer de nuevo y explicarlo yo, porque no sé cómo salió esa práctica. Es importante que se mantengan estos rangos de pH, porque esto favorece, es decir, que el suelo tenga este rango, favorece la absorción de algunos nutrientes, ¿sí? El aguacate no es un cultivo que se suele sembrar en terrenos con pendiente. Realmente desconozco por qué, me imagino que debe ser porque no tiene un sistema radicular muy profundo, o porque
dificulta las actividades, dificulta las labores. Por eso solamente se suele sembrar en terrenos planos. La pendiente no debe ser mayor al 30%, es decir, debe ser menor al 30% de pendiente. Como ven en la imagen, por ejemplo, esta es una imagen de un productor en México. Son terrenos planos, ¿sí? No tiene mucha pendiente. Aquí, por ejemplo, hay un poco de pendiente, pero aquí esta área no está sembrada. Entonces aquí es totalmente plano, ¿no? Y hablando de los marcos de plantación, esto se maneja, las distancias de siembra y los marcos de plantación son iguales que el mango. Se maneja el sistema de plantación, el marco de plantación en cuadro. Esto puede ser 7 por 7, igualitos que los del mango, ¿sí? 7 por 7, 8 por 8, 7 por 8, ¿sí? Recordando que son 7 metros entre surco y 7 metros entre planta, ¿verdad? Eso es igual que el mango. Este que está acá, por ejemplo, también se puede, eso no quiere decir que también no se pueda sembrar en el otro sistema, que es el sistema tres bolillos, ¿verdad? Por ejemplo, los surcos aquí van, ¿verdad? Van los surcos aquí. A ver si puedo. Pero esto está al tres bolillos. Si ustedes se fijan, aquí, ya se fijaron, ¿no? Y todo está así. No quiere decir que no se pueda sembrar tres bolillos. Uno lo siembra y lo acomoda en el campo como uno quiere. Obviamente este sistema tiene más ventajas, ¿sí? Ya lo ven, ¿no? Ya lo vieron. Tiene más ventajas que el pues bien, como les recordaba, como ya les hablaba, ¿no? La etapa de vivero dura aproximadamente un año, ¿no? Un año o 350 días, 340 días. Entonces, después de ese año, lo que se hace es el trasplante, ¿no? Eso se quita completamente la bolsa, como se observa en la imagen, apoyadas con un cuchillo. Se retira la bolsa, ¿verdad? Con mucho cuidado de no dañar las raíces. Y una vez que se ha retirado la bolsa, pues se hace un hoyo. Ese hoyo es el mismo hoyo que se hace para el mango. Eso puede ser 30 centímetros de ancho, 30 centímetros de largo y 30 o 40 centímetros de profundidad, es decir, 30 por 30 por 30, o pueden trabajar 40 por 40 por 40. Hay quienes dicen y yo también creo eso, ¿no? Soy partidario de eso, que mientras más grande sea el hoyo, muchísimo mejor, porque el espacio que las raíces tengan disponibles para explorar en busca de agua y nutrientes va a ser mayor. Y eso obviamente favorece al rápido crecimiento de la planta, ¿no? Antes de colocar la planta en el hueco, se recomienda aplicar abono orgánico, como por ejemplo los abonos orgánicos que ustedes están elaborando, como bokashi, como compost, lombrihumus. Se suele aplicar entre 3 hasta 5 libras por planta. Eso se aplica al fondo del hoyo. Si se hace el hoyo, se hace el hueco, se aplican las 3 o 5 libras de fertilizante, de abono orgánico, y después se pone la planta y después se tapa con tierra. Pero si no quieren utilizar abonos orgánicos,
También pueden usar fertilizantes, ¿no? Uno de los fertilizantes más usados es el 12-30-10 y el 12-30-10 y el 18, a ver si puedo, se me hace difícil escribir con esta cosa. Necesito un lápiz. 18-46-0. Muy bien. Son fertilizantes químicos y tienen, recordándoles, ¿no?, que los sacos de fertilizantes siempre traen esa fórmula, traen esos números. Esos números hacen referencia al porcentaje de nutrientes que tienen, especial y principalmente los 3 nutrientes principales que absorbe la planta, que son nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces, siempre en los sacos, cuando ustedes miden esta fórmula, este primer dato que está acá hace referencia al nitrógeno, esto hace referencia al fósforo y esto hace referencia al potasio. Igual aquí, ¿no? Aquí es nitrógeno, que fósforo. Estos son los elementos de la tabla periódica: nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces, si ustedes ven, estos dos fertilizantes tienen algo en común. Voy a cambiar de color aquí para que vean. Tienen algo en común, ¿no? El número más grande está en el centro, que corresponde al porcentaje de fósforo que tiene la fórmula. Aplican mucho fósforo en el hueco porque el fósforo tiene una función muy importante dentro de la planta, que es el desarrollo de tejido. Y cuando digo desarrollo de tejido, también incluye el desarrollo de las raíces. Entonces, en esta etapa, nosotros necesitamos, en la etapa de trasplante, nosotros necesitamos que estas raíces crezcan muy rápido, ¿sí? Muy rápido para que comience a desarrollarse con facilidad y la plantita no se muera. Esta es una plantita como que si fuera un bebé, ¿verdad? Hay que cuidarlo porque está chiquita. Entonces, por eso necesitamos que las raíces crezcan rápido. Como cuando un niño, nosotros necesitamos que el niño aprenda a caminar rápido, aprenda a comer rápido, aprenda a valerse por sí mismo para que pues crezca fuerte y sano, ¿verdad? Eso, y por último, pues después que aplicas el fertilizante, bueno, de esto se aplican 2 onzas, ¿verdad? Si es fertilizante, 2 onzas, si es abono orgánico, 5 libras, es más, ¿verdad? Porque la concentración de nutrientes en los abonos orgánicos es menor. Por eso es que hay un debate, ¿no? ¿Qué es mejor, los abonos orgánicos o los abonos químicos? Pues ese debate, pues me gustaría tenerlo con ustedes, personalmente, ¿no? Cuando estemos en la clase. Me gustaría armar 2 grupos y armar un debate, ¿no? ¿Qué es mejor, lo orgánico con lo químico? O armar una actividad un día, ¿no? Formar un grupo de 4º año y contra todos los de 5º, ¿no? A 5º darle el grupo de químicos y a ustedes darles el grupo de orgánicos o separado. Y armar el debate, ¿no? Y que cada quien, como la Liga del Saber, y armar un debate, ¿no? Que cada quien exponga sus opiniones, obviamente justificadas, obviamente bien fundamentadas, darles un tiempo que se preparen muy bien y estar yo como moderador y invitar a la profesora Yosara, al profesor Ronald y al profesor Iván y al profesor Jorge. Sería una actividad muy buena. Bueno, ya por último eso se tapa, se ubica la planta en el hoyo, en el hueco. El fertilizante, como les decía, se aplica en esta zona de acá, o el abono orgánico. El fertilizante o el abono orgánico se aplica acá. Luego se pone la planta y esto se tapa con tierra. Y pues bueno, no queda nada más que esperar que eso crezca, agregando cada cierto tiempo. Las podas solamente las voy a mencionar porque como ya les dije, quiero que vean el video, ahí les voy a dejar el link. Está la poda de formación o crecimiento, la poda de sanidad, que es para eliminar ramas enfermas, ramas quebradas, y la poda de rejuvenecimiento, que es para árboles viejos que ya
son poco productivos, que con el pasar del año ya se han desgastado, ya se cumplió su vida útil, entonces es necesario renovarlos. Entonces, para no sacar todo el árbol y poner una planta nueva, entonces solamente se hace un corte, dejando un tronco de aproximadamente 1 metro con 20 centímetros o 1,2 metros, y eso, pues al cabo de 3, 4 meses, eso comienza a generar nuevas yemas, nuevos brotes, que comienzan a generar una nueva planta, ¿verdad? Y eso nos ahorra muchísimo tiempo, ¿no? Muy bien. Aquí está el link abajo. Si quieren ver el video en YouTube, si tienen tiempo, son 10, 15 minutos. No les va a tomar mucho tiempo. Sí, es bueno que lo vean. Ahora sí, las variedades, estas son algunas variedades, no son todas. Por ejemplo, las variedades que se siembran más en Nicaragua. Una de las variedades que se siembra bastante en México y en el mundo, y también en Nicaragua, es el Hass. El Hass es muy producido en el mundo. Pero Nicaragua también produce lula, produce rid y produce oro negro. Es uno que no es verde, es como un rojo negro, que casi es negro, ¿no? Este es redondo, ¿sí? Es muy conocido también. Les estoy encerrando solo los que se producen en Nicaragua, ¿sí? Solo los que se producen en Nicaragua. El Russell y el Fuerte también se producen en Nicaragua. Este que está acá, el Russell, es un aguacate, es mi preferido. Es mi aguacate favorito. Le conocen aquí los estelianos y los nicaragüenses, les conocen, algunos, ¿verdad? No todos, como aguacate mantequilla. Es un aguacate, cuando está maduro, muy cremoso. Perdón. La piel es muy fina, es muy delgadita. Ese es un aguacate alargadito, de color verde brillante. La piel es amarillito por dentro, amarillito, parece yema de huevo. Y es un aguacate muy delicioso porque el sabor que tiene no es insípido como los aguacates grandes, como por ejemplo como el Simón. El Simón es uno de los aguacates, el Simón y el Coquete son los aguacates más grandes, esos aguacatotes que venden ahí por el Palí del centro, o que los que venden en el mercado. Este tipo de aguacate, perdón, voy a poner aquí este tipo de aguacates son los más grandes, pero son grandes, pero a veces salen insípidos. Entonces, estos no son tan grandes, pero por ejemplo que yo les estaba hablando, que me gusta mucho, la pulpa, la carne, es muy, tiene un sabor muy fuerte al sabor característico del aguacate. La consistencia es muy cremosa, es muy delicioso para comer con tortilla, y pues bueno, se los súper recomiendo. Esos que están encerrados son los aguacates que se cultivan y se siembran aquí en Nicaragua. Pues bueno, habrá otros, pero yo los desconozco, pero en los que yo tengo conocimiento son esos que están allí. Y bueno, pues estas son variedades criollas, pero a partir de eso, pues con los injertos se han extendido, no solo en Nicaragua, en el mundo, un montón de variedades, ¿no? Que se han extendido. Hay muchísimos más, hay un montón, a lo largo del mundo hay un montón de variedades que se han extendido gracias a los injertos. Solamente mencionarle algunas de las plagas que afectan al cultivo del aguacate. Esta es una de las más importantes, el barrenador del hueso. Cuando dice hueso se refiere a la semilla. Lo que pasa es que en algunos países le dicen hueso. Sí, el Eilipus lauri es un escarabajo. Parece un gorgojo, parece el gorgojo del frijol. El orden de él es un coleóptero, ¿sí? Es decir, nosotros les conocemos comúnmente como coleóptero, pero hay una asignatura que van a ver en el segundo semestre
que se llama manejo integrado de plagas. Y en ese manejo integrado de plagas, nosotros tratamos de meter otra asignatura, es decir, 2 en una, porque aquí INATEC, para ustedes el técnico, no manda la clase de entomología. Entomología es la ciencia o es la asignatura que trata del estudio específicamente de los insectos y los clasifica, ¿no? Dentro de familia, dentro de órdenes, subórdenes y todo eso, ¿no? Los estudia sus partes, su cabeza, su aparato bucal, sus patas, sus alas, su abdomen, todo, absolutamente todo, cómo se alimentan y todo eso, ¿no? Importante en agricultura porque son los que causan daño, ¿no? A todas las plantas. Algunos, no todos, ¿verdad? Como ya veíamos el caso de las abejas, ¿verdad? Entonces hay insectos buenos y hay insectos malos, ¿verdad? Aunque hay algunos que dicen pues, que no hay insectos malos, que solamente es que están mal ubicados, ¿no? Dentro de la naturaleza. Pero bueno, hablando de las plagas del aguacate, esta es una de las principales. Como les decía, es un coleóptero o escarabajo, ¿no? Es lo mismo. Este es el macho, ¿verdad? Perdón, este es el adulto. Este es el insecto adulto. Pero el que causa daño es la larva. Ahí la pueden observar. El que causa daño es la larva, ¿sí? Entonces, un acercamiento a la cabeza de la larva nos podemos observar el aparato bucal que tiene. Es un aparato bucal cortador, tiene unas mandíbulas muy fuertes. Si eso te agarra el dedo, pues te puede causar daño. Con ese tipo de mandíbula, bueno, aquí podemos ver un fruto. La hembra lo que hace es posarse encima de los frutos y hacer pequeños hoyitos, pequeños orificios, y poner sus huevos dentro de la pulpa. Si ponen sus huevos dentro de la pulpa, dentro del fruto, y ese huevo al cabo de 5 o 7 días eclosiona, y cuando eclosiona sale la larvita, ¿verdad? Y esa larva se comienza a alimentar primero de la pulpa y comienza a hacer galerías dentro de la carne del aguacate y comienza a perforar hacia el interior, hacia el interior, perdón, y luego llega a la semilla, y ahí en la semilla se come la semilla y se aloja ahí hasta completar todo su ciclo, hasta que se convierte en un adulto nuevo. Ese adulto nuevo después sale del fruto y comienza a poner más huevos dentro de otros frutos, ¿no? Entonces esto se extiende y se extiende y se va extendiendo cada día si no lo controlamos. Aquí podemos ver todas las etapas. Esto es una metamorfosis completa porque cumple con las 4 etapas. ¿Cuáles son esas 4 etapas? Esta es la superficie de un aguacate cortado con un cuchillo, y ahí podemos ver todo lo negro, ¿no? ¿Por qué se pone negro? Se pone negro porque cuando él va raspando, él va comiendo la pulpa, la larva y el adulto, ¿verdad? Esas heridas que causan las mandíbulas dejan heridas, y por esas heridas entran hongos y bacterias, y esos hongos y bacterias causan esta parte necrótica, ¿sí? Eso negro. Aquí podemos observar el primer estadio, que es el huevo, ¿sí? Ese es un huevo. Luego ese huevo eclosiona y sale una larva, ¿no? Aquí está la larva. Este es el segundo estadio, la larva. Este es el primer estadio o la primera fase, ¿verdad? Esta es la segunda. Después esa larva, una vez que ya ha comido suficiente y ya ha crecido suficiente, entra a una tercera fase que se llama pupa, fase de pupa. Es esta que está acá. Ustedes ven ahí como un extraterrestre ahí todo raro, pero es una pupa. Lo que hace es cubrir todo su cuerpo como de cera, y esa cera luego se endurece
y luego dentro comienza a formarse las alas y todas las partes del adulto. Entonces este sería aquí, entonces aquí sería huevo, larva y pupa. Luego larva y pupa, ¿sí? Y luego pasa esta pupa, a ver, este huevo pasa a larva, esta larva pasa a pupa, y esta pupa sale el adulto, y después el ciclo se repite, ¿sí? Metamorfosis completa. Este es otro, causan daños similares, el barrenador de las yemas y de la semilla, Stenoma catenífer, causa un daño muy parecido. Es una larvita color café rojizo. Aquí es esta misma larva que está acá. Aquí se ve de un tono diferente que este que está acá. Se ve de un tono, ustedes me podrán decir, pero no es la misma. Sí es la misma. Lo que pasa es que acá se ve blanca porque esta imagen, todas las imágenes que tienen fondo blanco, es decir, la imagen E, la F, G, H, I, todas esas imágenes son tomadas con un estereoscopio. Con un estereoscopio. El estereoscopio te pone una referencia de la medida, ¿no? Para ver cuánto puede medir el cuerpo del insecto. Entonces, estas imágenes que ustedes, a ver, voy a poner el puntero, estas imágenes y estas de tres que están abajo, estas dos y estas tres, perdón, esas imágenes son tomadas con un estereoscopio. Entonces, por eso se ve, ¿no? Con la iluminación, con la luz del estereoscopio, el cuerpo del insecto se ve translúcido, no se ve con color. Por eso es que no tiene el mismo color. Acá esta foto, por ejemplo, es tomada con una cámara, no sé si de un celular o una cámara. Pero por eso es la diferencia. Pero por ejemplo, si ustedes ven que es tomada con una cámara y lo comparan con que también es tomada con una cámara y no con un estereoscopio, sí son las mismas, ¿no? Igual que acá también. Igual que acá, ¿sí? Muy bien. Entonces, esto hace el mismo daño, ¿no? Se come la pulpa y también daña la semilla, ¿no? Si hablamos de tamaño, esta es una como mariposita. Tiene hábitos nocturnos, solo en la noche sale a poner sus huevos. Si nosotros miramos, por ejemplo, casi la mitad del cuerpo mide 5 milímetros. Les recuerdo, ¿no? 1 centímetro en su regla, si tienen una regla ahí, para que se den una idea, 1 centímetro en su regla tiene 10 milímetros, ¿sí? 10 milímetros tiene apenas. Y la mitad del cuerpo, casi la mitad del cuerpo, si nosotros duplicásemos esto, a ver, si nosotros duplicásemos este tamaño, casi cubriríamos la mayor parte del cuerpo del insecto, ¿verdad? Teníamos 5 y 5, 10 milímetros. 10 milímetros apenas es 1 centímetro. Si ustedes buscan 1 centímetro en su regla, se darán cuenta del tamaño, de la magnitud del tamaño que tiene esta mariposita, que solamente vuela de noche. 1 centímetro, ¿no? Es muy chiquito. El otro gusano que también afecta, no afecta al fruto, afecta a las hojas, el gusano telarañero. Este se alimenta de las hojas, pero el mayor problema no es que se alimente de las hojas, el mayor problema es que genera una como telaraña, es como seda, una telaraña, esos hilos blancos que ustedes ven ahí, y esa telaraña afecta la capacidad fotosintética de la planta, porque la planta necesita hacer fotosíntesis para crecer, y si las hojas si las hojas están tapadas con esta seda, el proceso de fotosíntesis no se lleva correctamente. Con las hormigas, por ejemplo, las hormigas cortan las hojas
y al haber menos superficie en las hojas, obviamente hay menos fotosíntesis, ¿sí? Ahí pueden ver, ¿no? Como primero hacen un corte, como que si fuera con una tijera, ¿no? Hacen un corte, ahí va esta haciendo el corte, ¿sí? Ahí va haciendo el corte. Hacen un corte y después se lo llevan a su colonia, ¿no? Y para crear un hongo y luego ya se alimentan de ese hongo. Gracias. Hablando de las enfermedades, hay dos o tres importantes. El uno es la pudrición de la raíz, es causada por un hongo, Phytophthora cinnamoni. Es un hongo de suelo. Es un hongo de suelo que causa marchitez en la parte de arriba, causa quemadura en los frutos y causa pudrición de la raíz. Causa estos síntomas también, son manchas de color café rojizo en el tallo y en vez de las hojas. Este es el hongo que se encuentra en el suelo. Este es una espora, ¿sí? Es como una semilla del hongo. Y a través de esa semilla, cuando se dan las condiciones adecuadas, germina y comienza a formar hifas, comienza a esporular, ¿no? Así como se ve aquí en esta imagen. Me gustaría traerlos al laboratorio cuando regresen, Dios quiera sea pronto, para que podamos ver y observar algunos hongos de suelo y quizás podamos observar uno de estos. Cuando se está cultivando el hongo en el laboratorio, crea un micelio blanco, como un polvillo blanco, ¿no? Como moho blanco de este tipo. ¿Sí? Otro hongo de suelo, Dotiorella gregaria. Esto causa pudrición tanto en el fruto como en las ramas y en el tronco, ¿no? Esto ocurre cuando hay lesiones, cuando quizás le pegan algún machetazo al árbol y queda herido, entonces por esa herida entra, o quizás el viento quebró una rama y causó una herida y los hongos y las bacterias entran por esas heridas y causan este tipo de síntomas. Este es el hongo, este no causa esporulación, es parecido a las levaduras, no causan, no producen hifas. Esta es otra enfermedad, la mancha cercospora. En la hoja causa manchas angulares de color café rojizo y con un halo amarillo. Cuando yo digo que en el fruto causa estas lesiones, pero ese es solamente el inicio, pero si eso no se controla, puede ser más severo, ¿no? Obviamente eso solamente afecta a la cáscara, pero puede llegar a afectar la pulpa adentro. Y esto, por ejemplo, nadie lo compra. Un poquito largo por toda la explicación, así quisiera dar mis clases yo en la sección, pero no tengo tiempo porque a veces tengo que estarlos acomodando, a veces tengo que estarlos callando, tengo que estar respondiendo sus dudas, pero bueno, pues ha sido pues un gusto compartir con ustedes. Espero les sirva de algo, espero que todos la miren la presentación, que miren los videos, me preguntan cualquier duda, cualquier cosa que tengan al WhatsApp. Espero que investiguen, lean, pregunten sobre la producción de aguacate, sobre este tema. Esto solamente es algo, una pasadita, esto no es nada con todo lo que se tiene que manejar y saber sobre un cultivo. Pero bueno, pues lo poco que compartimos acá es solamente para despertar, ¿no?, el interés y despertar la curiosidad
en ustedes y bueno, espero que estudien, ¿no? Y que le pongan interés a, no solo a esta clase, sino a todas las clases. Pues bueno, la tarea es sencilla, ¿no? Si ustedes se fijan, hablé de las plagas, hablé de las enfermedades, pero algo muy importante, no hablé de cómo se controlan esas plagas y esas enfermedades. Esas específicamente del aguacate, no estoy hablando de las otras plagas de los otros cultivos. Entonces, la tarea es investigar cuáles, cómo se puede controlar estas plagas y cómo se pueden controlar estas enfermedades que yo mencioné aquí. Solo las que yo mencioné, no me pongan nada más. Eso lo escriben en su cuaderno, me lo mandan y me lo mandan al WhatsApp para yo revisarlo. Me lo mandan todos al WhatsApp. Me lo pueden enviar el jueves o el viernes. El viernes, a más tardar el viernes. Y bueno, pues de mi parte ha sido todo, pues muchas gracias y espero que les haya gustado la clase.